Hola, pues yo les voy a hablar un poco de cuáles son las características o las cualidades que debe tener un psicólogo en el entorno de la psicología del consumidor o de la investigación de mercados. Y esto lo voy a hacer mediante la metodología de storytelling, un poco básicamente basada en mi historia laboral y académica. Inicialmente yo me interesé en el tema de la psicología del consumidor por las variables y los contenidos teóricos que se manejan desde esta área, que básicamente son los procesos básicos del ser humano, como la memoria, las actitudes, la percepción, la sensación. Me llamó mucho la atención y esto hizo que yo escogiera el campo de la psicología del consumidor y específicamente la práctica en esto. Adicionalmente, yo personalmente no tenía ni idea de qué era lo que hacía un psicólogo en mercadeo. No tenía ni idea y también me aterraba un poco el llegar a un lugar donde yo no sé qué es lo que realmente voy a aplicar. Que sí tenía un poco de idea que se hacía en organizacional, que se hacía en clínica, en social, pero consumidor nunca lo llegué a ver, lo cual fue también un reto y fue muy motivante para intentar hacer la práctica. Una vez llegué a la empresa, pues por supuesto los nervios, pero también una expectativa. Inicialmente fue básicamente solo aprendizaje. Yo llegué como tabla rasa y ustedes saben, uno tiene una línea de aprendizaje en todos los aspectos de la vida. En este caso, pues al inicio fue muy alta porque yo llegué sin bases absolutamente. Entonces fue al inicio muy enriquecedor en general y asimismo empezaron las exigencias. Entonces ya con base en que empiezan las exigencias, tú también vas notando qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se necesita y qué es lo que se debe aprender para poder ser un profesional exitoso en esta área. Inicialmente y principalmente para mí lo más importante es la capacidad de análisis. Tú, dentro de mi experiencia, cuando se realizan los estudios, por ejemplo, en mi primer estudio que realicé, que fue de viajeros, por más que tú hagas una muy buena entrevista, por más que tú hagas una muy buena fase previa, si no sabes abstraer la información y hacer un análisis muy práctico, muy rápido y muy adecuado, y pasar lo abstracto como a lo más simple, el llamado insight, la investigación no va a estar bien. Entonces es un tema de desarrollar habilidades de análisis muy importante. Adicional a esto, manejar las dos metodologías de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. Como psicólogos en la universidad entendimos que, por lo menos yo entendí que cada metodología se adecua a una necesidad y en este caso el mercadeo es muy similar, que yo me preguntaba al inicio cuando entré a la práctica, bueno, ¿y qué relación tiene psicología con mercadeo? Son dos cosas completamente diferentes. Logré entender que son muy parecidas y dentro de esto están las metodologías que les hablo. Hay que manejar ambas metodologías necesariamente. Em, Porque precisamente los estudios requieren diferentes respuestas, ya sea en cantidad de personas o en profundidad de información. Manejar programas como Excel, PowerPoint, SPSS en vivo es completamente necesario. Tiene que existir una base muy fuerte en ese sentido, una fuerte base investigativa. Eso fue como el segundo punto más importante que encontré yo a través del desarrollo de mis estudios. En total ya llevo 5 estudios, apoyando obviamente a los demás profesionales. En solitario he hecho 2. Dentro de estos que hice en compañía de otros profesionales, aprendí a trabajar con otras disciplinas, como la antropología, como el mercadeo, como la sociología y en sí como tal las administraciones. Es muy importante saber trabajar en equipo, en investigación de mercados. Adicional a esto, la fase administrativa es muy importante. No es solo saber psicología, no es solo saber mercadeo, también hay que saber administrar. Porque cuando tú estás haciendo un estudio y me pasó, tienes que manejar muchas cosas. Tienes que manejar proveedores, tienes que manejar dinero, tienes que manejar anticipos, tienes que manejar legalizaciones. Son labores netamente administrativos que uno capaz que no ve en la carrera, pero hay que desarrollarlos necesariamente. Manejar un orden muy importante es otra variable. Em, Finalmente, dentro de mi experiencia, comprendí que hay una relación estrecha y directa entre la psicología y el mercadeo. Casi todos los procesos del ser humano son psicológicos, básicamente todos, psicológicos, físicos
sociales, y pues un consumidor es un ser humano. Entonces ya hay una relación ahí muy directa. Y para finalizar y como concluir, yo creo que lo más importante es que te guste para poder desarrollarte como cualquier profesional en cualquier área laboral. Dentro de estos 9 meses que estuve comprendí que puede llegar a ser lo mío, puede ser lo que más me gusta, y yo creo que eso es lo más importante. Entonces están, para concluir rápidamente, análisis, manejo de metodologías, manejo de información, obviamente, manejo de tiempos, administración y pues pasión, que es lo más importante. Básicamente sería eso, y es lo que logré comprender en estos 9 meses de práctica en mi vida, en mi historia de vida. Gracias.